¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Pasos Perdidos, chusmeando un poco cómo está la ciudad de Buenos Aires, despejadísimo el cielo, una ciudad calurosa, con poca gente circulando a esta hora porque ya estamos ahí cerquita de que termine esta semana laboral, que comience un fin de semana para descansar un poco porque, bueno, mucha actividad parlamentaria, temas importantes de debate que los vamos a repasar aquí junto a ustedes en este último tramo de la programación habitual de Diputados Televisión. Le voy a dar la bienvenida a mi colega y compañera que viene ya desde largo rato aquí en Diputados Televisión, así que me sumo yo a tu mesa. ¿Cómo andás, Silvia? Bienvenida. Gracias. Sí, hoy estuve a la 1 reemplazando a un colega. ¿Viste? A las 3 en mi horario habitual de los viernes y ahora estoy en mi otro horario habitual. Muy bien. Para compartir con vos lo que se va a tratar en comisiones esta semana, pero fundamentalmente a contarte un poco cuál es la hoja de ruta del oficialismo para los próximos meses. Claro, porque tienen varios proyectos que impulsa el oficialismo, que impulsa el Poder Ejecutivo. Exactamente. Algunos que están ya en Senado. Otros que tienen que venir a diputados, pero ¿cuál es la hoja de ruta de la cual hoy se habló en Casa de Gobierno? Muy bien, porque hay que recordar que hubo mesa política en el día de hoy, donde se reunieron los principales funcionarios del gobierno para analizar un poco las estrategias hacia adelante. Recordemos que también en los últimos días el Ejecutivo Nacional mantuvo reuniones con gobernadores para articular un poco también la agenda parlamentaria por las leyes que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Así que una semana donde se avanzaron con proyectos que tuvieron el acompañamiento generalizado, tratados internacionales que son importantes porque le corresponde al Congreso de la Nación rubricar estos tratados, ¿no? Como votarlos para poder hacerlos efectivos, ¿no? Y algunos son muy antiguos. Sí, eso fue interesante también, ¿no? Porque en general las leyes duran, los proyectos de ley, todo el periodo en que se presentan para su tratamiento. No en el caso de los convenios. Pero los tratados y convenios plantearon otra cosa. No, en los tratados y convenios se aprueba y ya no hay que tratarlo más. Tiene que hacer la otra Cámara. Nosotros estábamos tratando, que después se suspendió la reunión, un tratado de cooperación en el tema de materia de patentes, que viene del 1998, fue suscripto por la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. En el 1998 fue votado por el Senado y ahora se quería votar en diputados, pero ahora se está esperando porque alguna estrategia tiene el gobierno sobre ese tema que está cuestionado por algunas empresas farmacéuticas. Y de esa forma lo que hay es una continuidad histórica, sí, ¿no? Una política de Estado. Porque lo que hay que plantear es que los tratados se firmen en un momento, en un contexto determinado, y luego tienen que operativizarse, por eso se tienen que transformar en ley, ¿no? Y tienen que ser rubricados por el Congreso. Pero hasta que ese trámite no se cumplimenta, el tratado no puede entrar en vigencia. Ya están 158 países que lo tienen en vigencia, falta la Argentina que lo va a resolver Cancillería cuando se empiece a tratar en diputados. Y esta fue un poco la agenda de esta semana, principalmente en diputados, centrado en el tema de relaciones exteriores. Fueron alrededor de 11 tratados, convenios que tenían que rubricarse. Con Chile. El tratado de extradición con Chile y también un acuerdo con Italia sobre traslado también de personas condenadas. No todos tuvieron el acompañamiento de todos los bloques, pero ya están habilitados para llegar al recinto. Y empieza el interrogante por proyectos importantes, ¿no? Que ya tiene la Cámara. Silvia, vos tenés una agenda ya. Una agenda de algunos proyectos. Sí, como que marcada el camino. Claro, una hoja de ruta que quiere tratar el oficialismo en estos meses. Podríamos decir en estos 3-4 meses. Esa hoja de ruta fue que el gobierno quiere tratar, fue diseñada, como te decía, en Casa de Gobierno. Y ahora algunos proyectos tienen que mandar. ¿De qué estamos hablando? De modificaciones en la ley de discapacidad, modificaciones en la ley universitaria. Estamos hablando del sistema electoral, la reforma política, quieren eliminar las PASO. Y el tema de hojarasca, que ya está en el Congreso, igual que la ley de financiamiento universitario, los cambios en la ley de financiamiento universitario. Eso es la idea que tiene el oficialismo para los próximos meses. ¿Qué es lo que van a incluir cada uno de estos temas? En el caso de la ley de hojarasca, es una de las primeras que se va a tratar. Es derogar
unas 70 leyes que se consideran obsoletas o que ya han perdido actualidad o que han sido descartadas por el avance tecnológico o porque el gobierno considera que hay que derogarlas porque afectaban la libertad. Una de ellas es que había una ley que decía que los gobiernos podían imponerte qué tipo de música podías pasar por las radios, que tenía 60 minutos, los gobiernos tenían 60 minutos por día para poder en las radios o en la televisión, no la pública, en cualquier televisión, tratar los temas del gobierno. Había muchas que ellos consideran que restringen la libertad y ya no se aplican. Y hay otras que el gobierno considera que no tiene que financiar institutos, que no tiene que financiar, como en el caso de la Federación Argentina de Municipios y en el caso del Círculo de Legisladores. ¿Qué tipo de organizaciones son esas? ¿Qué hacen? ¿Hacen informes? ¿Llevan un en relevamiento? el tema de la Federación Argentina de Municipios es una organización que nuclea a todos los municipios, donde ellos hacen capacitación y presionan por algunos problemas que tienen las municipalidades. Es como que se reúnan todos los abogados, bueno, acá se reúnen todas las municipalidades para hacer sus reclamos a los diferentes gobiernos nacionales. Generalmente la Federación Argentina de Municipios la condujo el peronismo, especialmente los intendentes del conurbano bonaerense. Hoy está a cargo Fernando Espinosa. ¿Qué dice el gobierno? Que se la financien con sus propios recursos o con donaciones extranjeras. O que no se capaciten nunca, ¿no? Y que cada uno haga lo que No, le más pazca. que capacitación son más para hacer políticas hacen alguna capacitación, pero más que todo coordinar políticas entre los municipios. Y también hacer presión ante los gobernadores, ante el gobierno. Bueno, tienen diferentes maneras de... Hace mucho que no hay una reunión de la Federación Argentina de Municipios igual. Bueno, estuvieron ahora reclamando varios intendentes Sí. Al gobierno nacional, presentaron un petitorio al Ministerio de Economía para que se efectivicen los fondos que estaban previstos antiguamente. Bueno, eso lo hace la Federación Argentina de Claro, Municipios. en un fideicomiso, ¿no? que el gobierno nacional desarmó y esos recursos no llegan a, por ejemplo, las pavimentaciones o los recursos que utilizan los municipios para algunas actividades que dependen de la ejecución presupuestaria del municipio, pero que los recursos no dependen del municipio. Exactamente. Son parte de los impuestos que se recaudan, por ejemplo, con el IVA, que lo recibe el gobierno nacional. Sí, es una asociación de intendentes donde se reúnen para hacer sus propios reclamos y pedir por lo que consideran que les corresponde a las municipalidades. ¿Y qué más hay en esta hoja de ruta, además de la ley de hojarascas que elimina estas leyes? Exactamente. Después tenemos la hoja de ruta de las universidades. El proyecto de las universidades ya se giró a las comisiones de educación y de presupuesto. ¿Cuál es la idea? Propone un nuevo sistema para nuevas pautas de recomposición salarial. Lo que dice el proyecto es que se tiene que hacer de acuerdo a las capacidades financieras que tiene el gobierno nacional. Se está cuestionando y por eso se fue a la Corte Suprema, hoy se presentó el represalo en la Corte Suprema para no aplicar la ley que se aprobó el año pasado, se vetó y luego fue insistida por el Congreso. Ayer tenían que pagar y hoy decidieron recurrir a la Corte. Mientras tratan de avanzar en una nueva ley de financiamiento, donde van a tener que buscar los acuerdos para poder sancionar. Después tenemos la ley de discapacidad. La ley de discapacidad no se va a afectar, no está vinculado al tema de las prestaciones. Las prestaciones quedan como se aprobó en la ley actual. No va a haber, inclusive el gobierno antes de la ley había hecho como una actualización de las prestaciones. Lo que quieren cambiar es el tema de los requisitos para el certificado único de discapacidad. Quieren limitarlo, hacerlo más estricto. Hacerlo más estricto porque en la última ley se incluyeron, se amplió los márgenes, claro. Lo que pasa es que lo que se establece es, según distintos criterios internacionales de declaraciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuál es el porcentaje para acceder a distintos de discapacidad e inhabilitación para el autosustento, ¿no? Cuando vos no puedes hacer una tarea para trabajar, 8, 12 horas como ahora se puede trabajar sentado. Hay un certificado que permite que vos hagas una jornada reducida, por ejemplo. Lo que tendrían que hacer es revisar, si alguna estuvo mal dada, tendrían que empezar a revisar. Pero no hay una auditoría en 2024. Sí, pero no se terminó de hacer.
Pero sí, La AGN debe varias entonces auditorías. lo que tienen que hacer es, lo que quieren hacer, bueno, es cambiar para establecer unos nuevos requisitos. Después tenemos también el proyecto que quiere sacar el gobierno, que está referido a el sistema de régimen electoral y de partidos políticos. En el tema de partidos políticos quiere hacerlo más rígido la cantidad de partidos, de jurisdicciones que tiene que tener un partido para ser reconocido a nivel nacional. Hoy son 5. Quieren ampliarlo. Quieren ampliarlo a 10. Otros dicen que con 7 estaría bien, pero lo tienen que negociar. Y quieren incluir la eliminación de las PASO. Ese es el principal objetivo. El principal objetivo. Está, como dijo ayer un referente del oficialismo, poco chivo el tema. Digamos, los partidos aliados del gobierno quieren mantener las PASO, o por lo menos que sean, no suspenderlas totalmente, sino dejarlas por lo menos para aquellos partidos que tienen internas políticas, para tener un sistema de sustento financiero para poder hacerlas. El gobierno las quiere eliminar. Hoy me parece que no están los votos para semejante iniciativa. Esas son todas las reformas que está tratando de realizar el gobierno. Va a haber otros proyectos vinculados al tema del Código Penal, pero no va a ser el Código Penal en su conjunto. La idea está el proyecto en el Senado de la propiedad privada, inviolabilidad de la propiedad ese privada, forma que parte, se está discutiendo dentro del Senado y que la semana que viene se vuelven a reunir. Una audiencia muy interesante la de esta semana con, principalmente opositores al proyecto. Está postergada por ahora. No hay audiencia para la semana que viene. A mí me dijeron que lo único que estaba en la agenda de los senadores, me estuve consultando hace unas horas para hacer un informe y me planteaban que en la agenda lo único que aparece es la posibilidad de la convocatoria para ampliar esa discusión, porque esta semana, el día miércoles se hizo la audiencia. Yo lo cubrí, sí, muy intensa. Pero quedaron muchos afuera, me dijeron. Hoy cuando consultaba, planteaban no van a esta sacar posibilidad. Dictamen la semana que eso viene. seguro. Dictamen todavía no tienen. No, porque hay muchas diferencias entre los bloques dialoguistas y el oficialismo sobre 2 puntos esenciales del proyecto. ¿Cuáles? Uno, el tema de sacar todas las restricciones para que los inversores privados extranjeros puedan comprar tierras indiscriminadamente, digamos. El límite que hoy existe del 15% como máximo. El límite son de 1.000 hectáreas en el día ahora. Pueden ser que lo que le dicen, bueno, ampliémoslo no al 15, al 50, pero no al 100. Y el otro tema es cómo se protege a las zonas que son de frontera, claro, que tienen que ver con la soberanía. Dice que el gobierno eso lo tiene saldado. Lo que no tiene saldado es el tema, con los bloques dialoguistas, el tema de la cantidad que se va a liberar, porque ellos querían liberar el 100%, que no haya ninguna restricción. Además de los temas que vos planteaste hace un ratito, que es ley hojarasca, universidades, discapacidad, que están ya en la Cámara de Diputados, bueno, discapacidad todavía no, pero los otros ya ingresaron formalmente, que empiecen por ahí la semana que viene con su debate en el Senado, mientras tratan de juntar la masa crítica para aprobar ese proyecto, que luego tiene que venir para acá, indudablemente. Exactamente. En el Senado están trabajando el proyecto de propiedad privada, están trabajando otros proyectos que acá se sancionaron, como el tema de la entrega voluntaria de armas de fuego, que tenía una media sanción, el programa, que van a tener una comisión la próxima semana, el miércoles o el jueves. Eso para actualizar los montos para quienes se desarmen, para ampliar también los plazos para que las personas no tengan que explicar de dónde obtuvieron las armas. Es un programa que fue muy virtuoso para la Argentina, que tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como el gobierno de Mauricio Macri, como el gobierno de Alberto Fernández, fueron prorrogando, ¿no? Porque tenía plazos, porque la idea era tratar de desarmar lo más posiblemente a la sociedad, sobre todo con armas que son obsoletas, que son herencias, que son peligrosas, que estén circulando en la sociedad porque no tienen ningún tipo de control. Y ese programa fue muy, muy interesante, sobre todo. Y se aprobó el año pasado. Sí, claro, lo que están haciendo es una prórroga por 10 años más, si no me equivoco. Tiene que tratarse en el Senado. Sí, y después tiene los pliegos el Senado. Sí, pero eso no viene para acá. No viene para acá. Eso no es un problema de diputados. Después tienen la Comisión de Acuerdo, pero en eso tienen mucho trabajo, digamos, de los proyectos que pueden venir acá. Tenemos uno que va a ingresar por el Senado, que es de salud mental, va a ingresar por el Senado. Después vamos a hablar de ese proyecto. Otro tema que es el de propiedad privada, que ya lo está tratando, lo quieren aprobar en mayo, todavía lo siguen negociando con los bloques dialoguistas, y de lo que le corresponde para enviar, nada más.
Bueno, un montón de cosas. Hay que ver qué pasa antes del Mundial, después del Mundial, porque se va a paralizar Argentina con el Mundial. Depende, bueno, cómo le vaya a la selección, ¿no? Seguro va a ser de las finalistas, eso esperamos, pero bueno, todo es relativo y todos quieren ganarse la Copa Mundial. Pero lo que decíamos, además de esta agenda que plantea Silvia, hubo mucho trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores y Sí. Culto con distintas comisiones. Una de ellas fue la Comisión de Penal, digamos, de legislación penal, porque aprobaron una serie de tratados y sobre todo unos tratados de cooperación entre distintos estados. De esto habló Vanessa Siley, diputada de Unión por la Patria. Acabamos de tener una reunión conjunta de la Comisión de Justicia y Relaciones Internacionales, donde ratificamos un tratado firmado en el año 2019 por la Argentina, que se llama el Tratado de Medellín, que se basa más que nada en un soporte informático para la cooperación jurídica entre países de Iberoamérica. Esto es una plataforma para que entienda la gente, ¿no? Es una plataforma para intercambiar, en vez de formato papel, formato digital, información necesaria para la convivencia de la gobernanza internacional, impulsada y en el marco del organismo de la Red Iberoamericana de Justicia. La verdad que nosotros esto lo firmamos, creo que es algo que sale por unanimidad acá en el Congreso de la Nación, porque se trata de instituciones internacionales que nos generan mayor conflicto. Ahora bien, creo y entiendo que la Comisión de Justicia tiene que tener una mirada desde el Congreso de la Nación para democratizar el entramado judicial de la Argentina. Nosotros tenemos la obligación de construir leyes importantes para que el sistema de justicia llegue a la gente con velocidad, con prontitud, para que no haya impunidad en los jueces. Estamos atravesando un caso muy trágico en la Argentina, que es el caso de Ángel, y donde vemos que la inoperancia, la negligencia o el abandono que hace el sistema de justicia muchas veces termina en tragedia para la gente. Así que, entre otros proyectos, yo espero que se trate uno de mi autoría, donde el órgano que debe controlar a los jueces, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, tenga integración política de abogados y de académicos en su comisión de disciplina, más no de los jueces, porque si no tendríamos a jueces controlando a jueces, y esto me parece que desvía el sentido de justicia que hoy demanda la sociedad argentina. Bueno, el tema justicia, ¿no? Un tema importante, en este caso, tratados internacionales para mejorar la información entre diferentes estados, la cooperación internacional a partir también de la facilidad que dan las nuevas tecnologías. Y vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que logró la aprobación de 11 proyectos entre tratados internacionales, tratados de cooperación, tratados de extradición, que venían trabajando hace varios meses y hace varias semanas aquí en la Cámara de Diputados. Juliana Santillán, diputada de la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. Terminamos el plenario de Comisión Conjunta de Relaciones Exteriores y Culto, con otras comisiones que han sido 4. Este sistema de plenario de comisiones ha sido un sistema que agilizó e hizo muy eficaz el hecho de sacar dictamen de comisión. Hoy es un día histórico para esta comisión porque los temas que tratamos tenían muchos, 20 años encajonados en una oficina administrativa. Esto tiene que ver con un compromiso de todos los bloques de poder conseguir las firmas para que esto sea posible, la voluntad de La Libertad Avanza y el Gobierno Nacional buscando estos proyectos que vean la luz del sol. Y lo que pasó en estos 3 días y particularmente hoy en la Comisión de Justicia es desburocratizar, agilizar y generar que los convenios bilaterales, los tratados internacionales y sobre todo los acuerdos intranacionales sean más favorables para los ciudadanos del mundo, para las naciones con las cuales Argentina tiene acuerdos y con los argentinos que viajan, que tengan garantías y seguridad jurídica. Esto es importante, voy a resaltar el día histórico. Hoy sacamos 11 dictámenes de comisión conjunta de Relaciones Exteriores y Culto como cabecera y presidencia de comisiones, y esto es muy bueno para la actividad parlamentaria, para lo que viene en el recinto en los próximos días y para hacer a Argentina un lugar más seguro y confiable para vivir.
la voz de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que cuando es el momento del tratamiento, seguro en la próxima sesión que se convoque, va a ser la miembro informante, ¿no? La que tiene que explicar de qué se tratan, por lo menos en general, cada uno de los acuerdos. Y luego se pasan a aprobar. Muchos de ellos, como decíamos, la gran mayoría se van a transformar, digamos, van a culminar su proceso parlamentario, su trámite parlamentario. Solo algunos que fueron tratados en los últimos, o rubricados en los últimos meses, van a ser remitidos al Senado de la Nación. Son poquitos esos tratados que faltan complementar el trámite en el recinto de la Cámara de Senadores. Y también, bueno, el tema de la sesión hay que ir viendo, porque lo próximo es la visita del jefe de gabinete el 29. Bueno, es cierto que haya sesión el miércoles con la ley de hojarasca, pero todavía no estaba citada la comisión para sacar el dictamen. Así que hasta que no haya dictamen no se puede convocar. Nos vamos a la pausa rápido, ¿te parece? Unos segundos, volvemos en instantes, seguimos más aquí repasando la información parlamentaria en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí seguimos en Pasos Perdidos, repasando lo que ha dejado esta semana intensa de actividades. Ahora en un rato vamos a repasar lo que va a ser la semana próxima, porque se va nutriendo una agenda que deja de algún modo libre la tarde del miércoles por si se logra convocar una sesión para tratar proyectos que le interesan mucho al Ejecutivo, como la ley Hojarasca, que va a comenzar esta semana finalmente su tratamiento. Pero también hay novedades sobre las políticas sociales del gobierno. Generaron, entre otras cosas, esta movilización de intendentes que vimos en esta semana al Ministerio de Economía a reclamar más fondos o fondos para desarrollar distintos programas dentro de los municipios, pero también el reclamo de organizaciones sociales por el fin de los programas de inclusión laboral. Nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta se ocupó de esta situación y nos va a presentar en este informe justamente cuáles son los cambios de estas políticas de formalización laboral.
Bueno, vamos a hablar de una iniciativa que el Gobierno Nacional planteó a través del Ministerio de Capital Humano y precisamente desde la Secretaría de Trabajo, porque a partir de lo que fue el trabajo aquí en el Congreso de la Modernización Laboral, proyecto aprobado en el Congreso de la Nación, surgen otras iniciativas. En este caso tiene que ver con un nuevo plan que se llama Formando Capital Humano. Formando Capital Humano, que lo que viene a plantear básicamente es una ayuda, una colaboración para aquellas personas que no tienen herramientas, básicamente, para poder buscar un empleo, al igual que también aquellas personas que están con alguna dificultad de tener un trabajo. Bueno, en este caso se plantea la posibilidad de que haya un avance. En este caso lo comentamos porque esto fue publicado el lunes 13 de abril, hace muy poquito tiempo. Esto plantea justamente un sistema que será a nivel nacional, es decir, que podrá hacer y permitirá a todas las personas del país inscribirse y poder participar. Vamos a empezar a desarrollar justamente de qué se trata este plan que el Gobierno Nacional justamente empieza a ejecutar ya a través de una página web que ahora la vamos a repasar. Vamos a ir a la siguiente placa para que podamos repasar los aspectos principales justamente de esta iniciativa, que como veíamos, bueno, esto es el nombre principal y acá es el tema y la pregunta principal. ¿Cuál es la finalidad que tiene este plan de formación de capital humano? Bueno, básicamente promover el desarrollo de calificaciones y habilidades de las personas, lógicamente aquellas que la tengan, y además a quienes no puedan participar tal vez en alguna carrera, en algún curso y demás, que tengan la posibilidad de hacerlo de manera gratuita. También, lógicamente, que esto está apuntado a generar, lógicamente, el desarrollo de calificaciones de aquellas personas que tengan dificultades, ¿no?, de empleo en la actualidad. Y esto será aplicado o está por lo menos puntualizado a distintos sectores socioeconómicos de nuestro país, es decir, que apunta no solamente a un sector, sino que a varios. En la siguiente placa vamos a continuar justamente con más de la información que se precisa conocer sobre este nuevo plan que el Gobierno Nacional ha decidido ejecutar. ¿Cómo se llevará a cabo? Es la gran pregunta. Bueno, todo esto se hará a través de cursos de formación laboral y profesional en búsqueda de ¿qué? Bueno, de incrementar las oportunidades de inserción en el mercado laboral, que esto es una situación no tan sencilla, realmente hay que analizarlo y preguntar a cualquier persona que se encuentre sin empleo si realmente puede hacerlo con facilidad el hecho de insertarse justamente al sistema laboral. También a mejorar la situación de su trabajo, ¿no?, lógicamente a su situación económica, pero además también avanzar en el desarrollo de su proyecto ocupacional, de aquellas personas que tal vez tengan el deseo de poder desarrollar alguna habilidad particular o de tratar de conseguir algún trabajo vinculado a algún gusto particular que pueda ejercer a través justamente de lo que son las capacitaciones y que no tengan la posibilidad económica de hacerlo, ¿no?, lógicamente, porque no siempre son sencillos los cursos o las carreras profesionales. En la siguiente placa vamos a ver uno de los fundamentos que plantea este proyecto, que es básicamente lo que leemos en pantalla. Dice en los fundamentos este proyecto que propone, en este caso con la firma de Julio Cordero, el secretario de Trabajo, se mantiene una demanda sostenida de oficios tradicionales que constituyen la base de la infraestructura productiva y de cubrir los puestos asociados a esos oficios, en virtud de la ausencia de formación específica. Subrayamos acá lo que tiene que ver con la formación específica, que es fundamental para entender esta iniciativa. La falta de actualización tecnológica, que también va a estar presente porque hay cursos que tal vez apuntan a las nuevas tecnologías o tal vez a no tan nuevas tecnologías, pero apuntadas a sectores de la sociedad que tal vez no tengan la facilidad de las nuevas generaciones de incorporarse a mercados laborales que precisen, por ejemplo, la utilización de un teléfono o de una computadora, de una tablet o de algún sistema en general. Y además también plantea la escasa incorporación de habilidades socioemocionales que favorezcan la adaptación a entornos laborales dinámicos, ¿no?, con lo que esto conlleva. Vamos a ir a la última placa, a la siguiente, para también hablar la anteúltima, porque hablamos del financiamiento. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar el financiamiento de este plan, teniendo en cuenta que será de manera gratuita,
accesible para las personas de la sociedad argentina, teniendo en cuenta que el gobierno nacional va a tener que plantear también, bueno, si hay cursos, hay profesionales que deben enseñar justamente cada una de estas carreras o de estos cursos particulares y estas enseñanzas. Bueno, lo que dice el proyecto es que las partidas presupuestarias van a ser justamente las que están destinadas a la jurisdicción firmante. ¿Cuál es la jurisdicción firmante? Bueno, básicamente tiene la firma de Julio Cordero, secretario de Trabajo. La Secretaría de Trabajo se encuentra dentro, como uno de los eslabones del Ministerio de Capital Humano. Así que ahí es donde justamente se abrirá la posibilidad de estas partidas presupuestarias. Y en la última placa, algo muy interesante que tiene que ver con una especie de seguimiento que se le va a hacer a las personas que traten de ingresar en estos cursos, que vayan a tener una progresión, un progreso, y que además también tengan la posibilidad de tener una salida laboral, porque acá está el punto principal. Los cursos son muy lindos, están muy buenos, se necesita capacitación, pero el punto principal es la capacitación para luego insertarse en el mercado laboral, en el sistema laboral. Bueno, en este caso, ¿cómo se accederá a esa posibilidad laboral? Bueno, dentro de los fundamentos se explica concretamente que el acceso de la población destinataria, justamente esta iniciativa, a la oferta formativa, se instrumentará a través de un sistema de vouchers que permita justamente facilitar las gestiones vinculadas con la generación y seguimiento de la oferta formativa y con la participación de las personas destinatarias. Es decir, que a través de un voucher se va a ir generando un progreso de esas personas que se insertan en los cursos, que van justamente avanzando en los mismos y que después tengan la posibilidad de insertarse en algún trabajo, en algún empleo vinculado al curso al cual ustedes se pueden inscribir. Y acá está la cuestión. Rápidamente, pese a que la firma en el boletín oficial fue hace muy pocos días, el 13 de abril, bueno, ya se encuentra abierta la inscripción en la página web del Ministerio de Capital Humano a esto que mencionamos y es justamente el plan Formando Capital Humano. Ahí estamos viendo. Son 45 los cursos que podemos observar con distintas categorías, como vemos. Vamos a ingresar en alguna, por ejemplo, adultos mayores, o ahí está, promoción humana, ahí está, adultos mayores, por ejemplo, sos adulto mayor, tenés la necesidad de insertarte en algún, por ejemplo, curso para empezar a adquirir conocimientos, para insertarse en el sistema laboral. Bueno, por ejemplo, existen 3 cursos que están destinados a los adultos mayores, por ejemplo, Descubriendo el mundo digital a través del celular, nivel básico, el mismo curso pero en un nivel intermedio, y también Facebook para emprendedores, fundamental en este caso para muchas personas que deciden tener un emprendimiento y no saben cómo generar después las herramientas para poder vender, por ejemplo, de manera digital. Por último, bueno, ahí vemos las distintas categorías: niñez y adolescencia, primera infancia, promoción humana y mucho de ellas. Mirá, por ejemplo, para la primera infancia, ahí estamos viendo una de las categorías, ahí estamos viendo promoción humana, autoconocimiento para el ámbito laboral, billeteras virtuales, el futuro del dinero. Bueno, digo, es interesante por lo menos ingresar en la página web de Formando Capital Humano y pueden observar todos estos cursos para que después las personas puedan insertarse de alguna manera, de alguna forma, en el mercado laboral. Bueno, le agradecemos aquí a nuestro compañero y colega Gonzalo Solabarrieta por este informe, que fue un tema que generó muchas discusiones. De hecho, bueno, varios diputados que pertenecen a organizaciones sociales en redes sociales se manifestaron en contra, convocaron además a las organizaciones que pertenecen a manifestarse, porque hay muchas personas que eran parte del programa Potenciar Trabajo. No era mucha plata, era poca plata, era 70.000, 80.000 pesos que se le pagaba por una contraprestación en contextos en general de trabajo más cooperativo. Seguramente en la próxima sesión alguna cuestión de privilegios sobre este tema. Una, me atrevo a decir, mínimo, porque era un plan, el Potenciar Trabajo, muy extendido. Escuchaba y leía en estas últimas semanas que en el Chaco representa un impacto cercano al 10% de las personas que recibían activas, digamos, económicamente activas, que recibían este
programa que tenía que ver con muchas veces también trabajo en los municipios, recolectores, que se saldaba el trabajo, el pago con el programa impulsado en su momento por el gobierno nacional, pero que desde Que ahora lo suspendió. ahora, desde el 1 de abril, ¿no? Fue el Sí, último mes, abril, que ahí 30. se quejó el otro vez Natalia Saracho. Claro, por supuesto, como referente de la UTEP, ella del bloque de Unión por la Patria, pero también lo advirtieron otros diputados de otros bloques, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, respecto al impacto que tienen en las organizaciones de base estos programas. Veremos si esta capacitación, que es también... la diferencia es que antes el dinero le iba al beneficiario para participar de estos trabajos, ahora se va a pagar al capacitador. El capacitador es el que va a recibir el dinero y los, que puedan dictar el curso, en definitiva, serán los que reciban algún tipo de remuneración. El resto se capacitarán y pondrán en su currículum, en la búsqueda del trabajo formal, que han hecho estas capacitaciones, pero sin ningún incentivo económico que sostengan esta posibilidad de ir hasta los centros de capacitación. Pero recordaba con Silvia justamente antes, mientras estábamos pasando el informe, que hubo una etapa durante la pandemia, sobre todo, que se buscó reconocer el trabajo comunitario, ¿no? Me acuerdo, con el tema de las mujeres que trabajaban en los comedores escolares, más que todo en los merenderos, porque fue una etapa que fue central en la pandemia, la actividad. Y aparte también hacían también la distribución de los paquetes que iban a buscar las familias, para que se trataba de que no se junten todos en el mismo lugar. Y bueno, era todo un trabajo bastante importante. Sí, el trabajo comunitario que hoy está bastante desarticulado, no se logró nunca, obviamente, aprobar esa ley. Era un impulso el diputado del movimiento Evita, Leonardo Grosso, pero sí empezó a poner en relevancia el rol de las organizaciones sociales en las situaciones críticas, como por ejemplo la distribución de alimentos, como bien decía Silvia, en el contexto de la pandemia. Que fue muy complicada, fue una pandemia muy complicada. Ahora, con el diario El Lunes se puede hablar un montón de cosas de la pandemia. Pero fue un momento muy complicado. Inclusive con el diario El Lunes algunas personas me dicen, no, esto me pasó por la vacuna. Nadie lo sabe todavía cuáles fueron los efectos secundarios, pero bueno, había que vacunar. Sí, sin duda. Y también la red solidaria. Lo que pudo. Sí, la red solidaria. Bueno, de hecho, en estas últimas horas el fiscal Stornelli imputó a la exministra Carla Bisotti y a Pedro Can, de la Fundación Huésped, como asesor en su momento del Ministerio de Economía, justamente por la compra de vacunas. Así que ahí va a volver el tema pandemia en cualquier momento y la situación. Recuerdo que también las redes solidarias que se hicieron en la pandemia, sostenidas por las organizaciones sociales, estuvimos ahí repartiendo comida, era muy difícil moverse y era un alivio para cientos de miles de personas. La participación, el ejército también, las Fuerzas Armadas también participaron en acercarle comida a las personas, sobre todo en los barrios más marginalizados y vulnerables, porque no podían salir a trabajar. No podían circular, ¿no? Exacto. No había construcción, no se podía salir a trabajar, no podían hacer una changa. Y la policía nada. estaba ingobernable, digamos todo, porque detenían a las personas cuando iban a acercarle un paquete de fideos a un vecino y los trataban bastante mal. Hay varias denuncias sobre eso. Tampoco se investigó mucho respecto al abuso de la fuerza de seguridad en estos momentos. Que fue bastante importante. Muy intenso. Y hablábamos justamente de las redes solidarias, de la situación económica, del reconocimiento del trabajo para los sectores vulnerables. Hubo una comisión esta semana que va a volver a reunirse pronto porque hay muchos proyectos sobre el endeudamiento de las familias, ¿no? Hay una preocupación muy importante de cómo ha crecido el endeudamiento de las familias a partir de la crisis económica que hay. Sí. ¿Te puedo agregar algo? Por supuesto. Yo no veo tan complicada la inflación. Bueno, la inflación sube en parte por los servicios, más que por los alimentos. Sí. Fundamentalmente por los servicios. Siguen los servicios sin ningún tipo de... Están desregulados. Están desregulados y suben. Uno de los costos más grandes está, obviamente, en el Internet. Los chicos necesitan Internet para estudiar, para acceder. Se necesita la luz, el gas. El gas no lo tienen todos, pero la luz... Es más masiva. Es más masiva. ¿Y qué pasa? La gente se endeuda con la
tarjeta para pagar la comida, los servicios y después no la puede pagar. ¿Se Y endeuda va- con qué? Con la billetera virtual. Con la Entonces tiene doble deuda. Primero se endeuda con la tarjeta Sí. que tiene de alguna billetera virtual. Y después, cuando no puede pagar la billetera virtual, se endeuda con los préstamos y ahí surgen los problemas. Entonces la gente está endeudada para pagar los gastos de mantenimiento corriente. De eso le preguntamos a Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria, diputado del ámbito sindical, también un gran referente de la CTA, porque participó de la Comisión de Defensa de los Consumidores que abordaron estos proyectos. En la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, hoy por la mañana, abordamos un tema que es acuciante para 480.000 personas de la Argentina, casi todos jefes de hogar, que están endeudados con la tarjeta de crédito, con la billetera digital, con la fintech, otros que tienen deuda con empresas financieras. Y este es un gravísimo problema porque ese endeudamiento tiene que ver con la subsistencia. La gente se endeuda para alimentarse, para comprar medicamentos, hasta para pagar los servicios, y se va generando una bola de nieve de una deuda que con intereses va carcomiendo los bolsillos de cientos de miles de personas y de familias que en este momento están acosadas y hostigadas también porque las empresas venden esos paquetes de deudores a empresas de cobranza y empieza el hostigamiento, las amenazas a los familiares. Un gravísimo problema. Hoy tuvimos aportes muy importantes y significativos de especialistas en la materia, representantes de comisiones de defensa de derechos del consumidor, representantes de organismos públicos de Cava y de Rosario a cargo de este tema. Así que en el marco de la primera reunión de trabajo se logró avanzar con la idea de encontrarle en el Congreso de la Nación una respuesta, una salida y parar esta bola de nieve y de alguna manera llevar tranquilidad a muchas familias. Se tomaron ejemplos de la ley de segunda oportunidad, que en su momento se sancionó en España, la ley de borrón y cuenta nueva de Francia. Hay 20 proyectos presentados y vamos camino a tratar de unificar para que haya una propuesta que se pueda discutir en el Congreso de la Nación. Preocupación por el sobreendeudamiento de las familias ya se escuchó en la Cámara de Diputados en varias sesiones, en varias intervenciones de apartamento de reglamento, de cuestiones de privilegio, y lo vienen siguiendo varios diputados, ¿no? Porque en los momentos de crisis económica aparece esta realidad que también conversábamos ayer con Claudio Mardones, nos resonó en los últimos tiempos porque bueno, muchas personas han decidido quitarse la vida acosados por esta situación. Es muy dramático en ese sentido. No es que uno se endeuda y bueno, lo resuelve el mes siguiente. Realmente muchos argentinos, y esos son informes que salen del Banco Central, no es un análisis genérico. Y había un proyecto de un diputado, creo que es de La Libertad Avanza, para regular el tema de las comisiones desde las billeteras virtuales, porque los bancos están regulados, pero las billeteras virtuales no. Sí, y las tarjetas de crédito igualmente se desreguló. Justamente el interés que se aplica a la deuda, a la demora en el pago o en el pago. Sí, pero en general está más o menos bueno, está consensuado. regulado el banco cuando es una tarjeta bancaria porque está el Banco Central y tiene los encajes todavía. Pero se desregularon sí, sobre todo, la información que requieren los socios de un banco, los beneficiarios de un banco, los clientes, en definitiva, respecto a las tasas que aplican los bancos por las tarjetas de crédito en las demoras o en el pago del mínimo. Entonces también ha generado que muchas familias pagando el mínimo terminen endeudadísimas para adelante. Después hubo otra comisión también importante, la de Relaciones Exteriores, firmó el dictamen para un tratado sobre alimentos de los niños y las niñas y la cuota alimentaria cuando los progenitores viajan al exterior, se instalan en otro país
y tienen que seguir con el cumplimiento de sus obligaciones parentales. La diputada de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, de la provincia de Salta, presidenta de la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, habló con Diputados TV luego de la comisión conjunta que tuvieron con Relaciones Exteriores. Terminamos recién la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud. Hoy se determinaron de constituir algunas de las autoridades. El doctor Pablo Yedlin es el presidente. Me toca acompañar en la primera vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia está una compañera de bloque, Joana Longo. Y en la secretaría está Alicia Fregonese, así que bueno, es un equipo interesante. Esperan poder trabajar con diálogo. Se presentó un proyecto que no tuvo dictamen favorable, un dictamen de mayoría, hubo una pequeña discusión, tenía que ver con una expropiación y bueno, desde La Libertad Avanza todos los proyectos que tengan que ver con violar la propiedad privada son proyectos que nosotros no vamos a acompañar de acuerdo a nuestros idearios liberales. Bueno, la diputada es la vicepresidenta y lo aclaró ella misma. Hubo una definición al principio de darle la vicepresidencia, obviamente, al oficialismo y luego la oposición, en este caso Unión por la Patria, terminó designando a Pablo Yedlin como su presidente. Un histórico presidente, podríamos decir, Silvia, de la Comisión de Salud. De Salud en Diputados y en Senado, porque le tocó de un lado y del otro. Bueno, pero le va a tocar la Comisión de Familia. Estaba muy contento igual. Sí, sí, muchos proyectos escuchamos en estos días que quiere impulsar sobre violencia digital contra las infancias, ¿no? Con esta situación de amenazas en los colegios. Es médico, además. Es médico pediatra. Sí. Sí, tiene mucha experiencia. Bueno, Silvia, gracias por acompañarme este rato, este viernes. Hace bastante que no nos encontrábamos por los feriados. Pero bueno, ahora todos los viernes nos vamos a encontrar. Exacto, aquí para repasar y cerrar ya la semana. Y nos espera, como decíamos, ya el debate de hojarasca la semana próxima. Exactamente, así que bueno, el miércoles la comisión, el martes la comisión y el miércoles posiblemente sesión. Bueno, todas las novedades. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes, estamos en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, disfrutando ya el atardecer, el último rato de sol, con una ciudad de Buenos Aires muy cálida, muy linda para encarar este fin de semana sequito, sin lluvias en la ciudad, sin un pronóstico de tanta humedad como vivimos estos días, así que aprovechemos a tomar vitamina D y a estar un poco mejor. Y les contábamos que hay muchos debates que están en la Cámara. Con Silvia repasamos la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados, pero también en la Cámara de Senadores hay muchas discusiones. De hecho, ayer fue la reunión de la Comisión de Acuerdos con la presencia de Carlos Alberto Maíquez, juez federal de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, que busca por 5 años más se refrende su puesto en ese cargo tan importante, que es la segunda instancia donde llegan en el fuero federal todas las causas penales, cuando se piden revisar, cuando no están conformes con las condenas, cuando hay alguna objeción o hay una necesidad de revisión de los procesos judiciales. Entonces, Maíquez, que ya es juez de esa Cámara, hay una discusión sobre su traslado a ese lugar, porque no pasó por el concurso que requiere el Consejo de la Magistratura. Fue decisión del entonces presidente Mauricio Macri de trasladarlo de manera preventiva. Finalmente lleva ya más de 7 años y quiere estar 5 años más. Parte de la discusión que hubo con el juez Maíquez tuvo que ver con esto, con que no le corresponde solicitarlo porque en definitiva nunca fue nombrado para ese cargo. Una discusión que ya tuvo dictamen. El juez Maíquez muy probablemente esté durante 5 años más, aunque de manera irregular, en su cargo en la Cámara de Casación Penal. Y el otro gran proyecto que está discutiendo, porque los fueros, todo lo que tiene que ver con los cargos judiciales es una prerrogativa propia, es una acción que tiene que desarrollar el Senado. Es el acuerdo del Senado el que le da autorización a los jueces para ser nombrados en sus cargos. Otro de los proyectos tiene que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada. Un debate que tuvo una audiencia pública el día miércoles, muy importante, muy intensa, con mucha participación de quienes tienen una mirada crítica del proyecto. Fueron solamente algunos de los constitucionalistas que acompañan al oficialismo en esta discusión, mientras Patricia Bullrich va buscando las voluntades entre los distintos bloques de la oposición dialoguista para lograr una mayoría de 37 y llevarlo al recinto. Para saber más de este proyecto, escuchemos a Jessica Calcaño, nuestra compañera y colega, que estuvo haciendo un análisis detallado del proyecto. Vamos a ver, tiene varias propuestas, incluye distintos aspectos este proyecto. Vamos a repasar uno que quería también traerlo porque tiene un poco que ver con el debate de la ley, de la reforma a la ley de glaciares. Por ejemplo, la que es la reforma a la ley de tierras, la ley 26.737. ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? La ley de tierras establece un tope del 15% para que, permitiendo que solo el 15% puede quedar en manos extranjeras, ¿sí? La propiedad de la tierra rural, ¿no? Estamos hablando, pero aplica a todo el país. Lo que quiere hacer esta ley, esta modificación que plantea Sturzenegger, es eliminar esa restricción para las personas extranjeras y solo limitar la restricción a estados u organizaciones gubernamentales de otros países. De esa manera lo que dicen, bueno, nosotros estamos cuidando la soberanía. Las personas extranjeras podrían venir, invertir, hacerse de distintas propiedades superando ese 15%, que pueden ser más de 1.000 hectáreas, pero no lo podrán hacer estados u organizaciones gubernamentales de otros países. Así que este va a ser un tema importante y que está un poco atravesado también con el debate de la ley de glaciares. Y el que viene también, vamos a la siguiente placa para ver lo que es una reforma también a la ley de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego fue desde el 2017, pero en el 2020 se le hizo una incorporación, un artículo, digamos, que fue promovido por Máximo Kirchner en su momento, para que las tierras que sean incendiadas, que tengan algún incendio de bosque nativo, no puedan cambiar su uso ni ser vendidas por 60 años.
Claro. Sí, porque ¿qué es lo que ocurría? Había muchos incendios intencionales que estaban destinados a desarrollo inmobiliario, o sea, se quemaba una parte para decir, uy, bueno, acá esto no sirve más, qué lástima, lo vendemos. Bueno, se puso esta restricción, lo que quieren hacer es eliminar esa restricción. ¿Sí? Que en todo caso las jurisdicciones, es decir, los distintos gobernadores digan, bueno, este área protegida sí, acá sí vale esto de que por 30 o 60 años no se puede hacer, pero sacarla de esta ley nacional, que es la ley del manejo del fuego, que recordamos porque a veces hay confusiones, hubo también un intento de modificarla por el decreto 70-2023, la ley de manejo del fuego, no es una ley que fue derogada. ¿Sí? O sea, siempre lo que intentó hacer el gobierno fue modificar algunos artículos. Este es el más importante porque lo que dicen es que, bueno, si hay un incendio que no fue intencional, un propietario de la tierra no puede vender, por ejemplo, ese lote que fue incendiado por 30, 60 años. ¿Y qué hace? No puede hacer nada con eso. Bueno, entonces quieren sacar esta restricción con el argumento de que eso podría ayudar a inversiones, a desarrollo de nuevos proyectos y demás. Estos son dos de los puntos que incluye, pero tiene más. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos que tiene. Código Procesal Civil y Comercial lo que propone es un cambio para hacer desalojos más rápidos, que no duren más de 5 días y que puedan ser restablecidos esas propiedades a sus dueños. Lo que dicen es que hoy ocurre que se tarda mucho tiempo en todo ese proceso, entonces quieren acelerarlo. Y después lo que tiene que ver con el registro de la propiedad del inmueble, son más digitalización de varios trámites para hacerlos más rápidos, más fáciles. Pero tenemos un cambio más que propone este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene que ver con la ley conocida como, en la siguiente placa, la ley de barrios populares. Una ley que lo que hacía era intentar que haya un registro donde también en barrios que hoy están, digamos, en la informalidad de alguna manera, puedan darle los títulos de propiedad a sus habitantes. Bueno, lo que hace es que esto dejaría de estar en manos de nación, o sea, dejaría de ser una ley nacional, y le da ese registro de barrios populares a las provincias y a los municipios. Para que con sus propios criterios hagan este registro, y dice que no funcionó. O sea, en los fundamentos de la ley dice a 7 años no funcionó, se registraron muy pocos inmuebles. Entonces, bueno, le pasa la pelota a las provincias. Y también tenemos la ley de expropiaciones 21.499, debatida la semana pasada a partir del fallo por YPF. Lo que dicen, lo que proponen cambiar es, por un lado, que en la ley de expropiaciones, antes de la expropiación, hay que declarar de utilidad pública un inmueble, una empresa, lo que sea. Lo que quieren es cambiar los criterios sobre los cuales se pueda declarar algo de utilidad pública, de alguna manera más estrictos, menos ambiguos, más definidos. Y también lo que propone es cambiar los criterios de valuación y de indemnización. Es decir, si se va a declarar de utilidad pública y se va a expropiar, que sea una indemnización acorde, que se le pague a esos propietarios, que esté actualizada por inflación. Proponen distintos mecanismos. Este es el proyecto que se está discutiendo ahora, que se discutió por lo menos estas 2 últimas semanas en el Senado, y se prevé una nueva reunión para la semana que viene, que todavía no está convocada. Hubo una presentación oficial por parte de Federico Sturzenegger dando los detalles de todas estas modificaciones que bien detallaba nuestra compañera Jessica Calcaño, pero después participaron desde otros sectores quienes tienen una mirada diferente. Entre ellos, el constitucionalista Sapsay, que si bien destacó algunos pequeños detalles respecto a la ley, dijo que lo más importante no es hacer más leyes en la Argentina, sino cumplir las leyes que ya existen, que tienen las leyes que busca modificar el gobierno, ya muchas limitaciones que hoy no se están respetando o que desde su aprobación, algunas hace más de una década, tampoco nunca se implementaron en su totalidad para resguardar o garantizar el derecho tanto de las personas propietarias de bienes o tierras que son intrusadas o que son expropiadas, como de quienes reclaman el reconocimiento de sus tierras, tanto ancestrales como las tierras comunitarias que habitan ya hoy en la Argentina. Así que es un debate
que va a pasar por el Senado todavía. No está tan claro cómo va a ser el movimiento de las próximas semanas, pero sí la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, trabaja fuertemente para modificar algunos artículos y así conseguir 37 votos. Tiene 22, le faltan 15 para poder tener la mayoría que habilite el tratamiento en el recinto. Otro de los temas tiene que ver con la modernización laboral. Recordemos que hay un proceso de judicialización por parte de la Confederación General del Trabajo, que justamente en estos días el Gobierno Nacional también planteó que la Corte Suprema lo revise. Hubo algunas novedades en las últimas horas del día de hoy, no dando lugar a estos pedidos por parte, por ahora, del Procurador del Tesoro, que es quien consulta primero a la Corte para saber si tiene que ocuparse de ese tema o dejar de lado el expediente por ahora. Veremos cómo sigue la cuestión, el tratamiento judicial, que tiene sus propios tiempos y plazos, sí la urgencia del gobierno, obviamente, para implementar la ley en todo su desarrollo. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Daniela Romero, que hizo un informe detallado también sobre el proceso de debate de la ley de modernización laboral o reforma laboral y luego su implementación o los límites que está teniendo hoy la implementación de la misma. Bueno, ayer se dio a conocer que el gobierno finalmente acudió a un per saltum para apelar la decisión del juez del juzgado laboral para justamente revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos, 82 artículos para ser exactos, de la reforma laboral. Este es uno de los litigios, puntualmente tiene que ver con la denuncia de la Confederación General del Trabajo. También hay otros en curso y hay muchas cuestiones que se ponen en juego en este litigio, así que vamos a repasar bien cuál fue la medida, cuál fue el recurso utilizado por el Gobierno Nacional y cómo es que se está llevando adelante todo este proceso judicial. Como bien decíamos, esta fue una movida promovida por la CGT para declarar la inconstitucionalidad e invalidez de más de 80 artículos de la reforma laboral y también una medida cautelar que tiene efecto devolutivo. Eso quiere decir que no se espera una apelación para que ya empiece a tomar efecto. Por ende, se suspendieron estos artículos, 82 artículos. ¿Qué contienen estos artículos? Bueno, el punto más fuerte tiene que ver con la suspensión del Fondo de Asistencia Laboral, pero también incluye cuestiones referidas a la jornada laboral, a las convenciones colectivas de trabajo, de las asociaciones sindicales y demás. Así que obviamente ataca el espíritu de una buena parte de la intencionalidad de este proyecto, de esta ley que sancionó el Congreso, llamada modernización laboral. Esto fue tramitado por el Juzgado Nacional del Trabajo número 63, puntualmente el juez Raúl Ojeda. El Estado planteó, por un lado, un pedido de inhibitoria. ¿Qué quiere decir inhibitoria? Vamos a ir a la siguiente placa. La inhibitoria del fuero implica que básicamente se traspase la causa del Juzgado del Trabajo a el fuero federal, puntualmente el Contencioso Administrativo Federal. Esto alegando una ley, que es la ley 26.854, sobre medidas cautelares contra el Estado Nacional, que dice que tienen que ser tratadas por un fuero federal, es decir, que no compete a la Justicia Nacional del Trabajo llevar adelante este tipo de litigios. Lo clave de esto es que una juez del Contencioso Administrativo Federal dio lugar a esta inhibitoria. Es decir, aceptó que el Juzgado Nacional del Trabajo le tenga que traspasar este litigio. Ese es uno de los procedimientos que se lleva adelante. Pero por otro lado, y esto es lo que se dio a conocer ayer, directamente el gobierno pidió un per saltum, un recurso extraordinario federal per saltum a la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que se saltea una instancia y que va directamente a la Corte para que, antes de que sea revisado por cualquier cámara, para que resuelva este caso. Vamos a ir entonces a cuáles son los argumentos que lleva adelante el Gobierno Nacional en este recurso extraordinario federal. Por un lado, ahí lo estamos viendo en placa, la cuestión de la gravedad institucional y la ruptura del sistema republicano. Acá es clave porque subrayo que dicen que en este recurso, que el juez nacional del trabajo es un juez local de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se atribuye con este fallo
facultades contralegislativas. ¿Por qué? Porque primero que nada hacen hincapié esto del juez local de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver justamente con la cuestión del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que está en el marco del proyecto de modernización laboral y que se sabe que la Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, dio lugar a esta interpretación de la Constitución Nacional que desde la reforma establece que los juzgados, los fueros ordinarios tienen que pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto obviamente resistido por los jueces nacionales. Eso por un lado es algo que destacan, pero también acá el punto principal, y yo creo que es uno de los argumentos más fuertes que tiene el gobierno, es esto del efecto Erga Gómez. ¿Qué quiere decir efecto Erga Gómez? Que básicamente el fallo aplica para todos los trabajadores de la República Argentina, es decir, que no solamente aplica para lo que la CGT dice tener legitimidad, sino que aplica para todos. Justamente ese es el efecto Erga Omnes. Y lo que dicen acá los abogados del Estado es que obviamente ningún juez tiene la facultad de suspender, de declarar inconstitucional una ley del Congreso de la Nación con este efecto. Esto es uno de los argumentos principales del litigio. Por otro lado, esto obviamente se desprende también a otro argumento, que es la incompetencia del juez y la violación del fuero federal, que es lo que ya habíamos explicado recién de por qué el Estado pide una inhibitoria del Juzgado Nacional del Trabajo para que pase al fuero federal. Y eso tiene que ver con que al tratarse del Estado Nacional, que es una de las partes, que es la parte demandada, y al tratarse de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, es una cuestión federal, por lo tanto corresponde a la justicia contencioso administrativo federal y no, como dice el Estado, un juez local de la Ciudad de Buenos Aires que le competa este litigio. Por otro lado, también algo que también es clave para entender los argumentos del Estado Nacional es la inexistencia del caso y la falta de legitimación. Esto es porque la impugnación es en abstracto. Este fallo de la Justicia del Trabajo que suspende los más de 80 artículos se hace en abstracto porque no hay un hecho concreto que la CGT denuncie. Es una cuestión de aplicación por las dudas, porque hay una hipotética... un hipotético caso de que esto podría llegar a afectar los derechos de la CGT o los derechos de todos los trabajadores, como dicen. Por ende, a partir de ahí, es que por las dudas se lleva adelante esta medida cautelar. Por ende, esto también es un tema puntual porque no hay un caso concreto como se requiere para llevar adelante el litigio. Vamos a ir a la última placa sobre la arbitrariedad de la sentencia y exceso. Acá también hace referencia a que algo que también es importante resaltar, el propio juzgado dio marcha atrás sobre el efecto de la cautelar en uno de los artículos, que es el artículo 55, diciendo que hizo un nuevo análisis de la medida que llevó adelante y que el artículo 75, que tiene que ver con la actualización de los créditos laborales, al suspenderlo iba a generar más perjuicio para los trabajadores, porque obviamente hay jurisdicciones que tienen algunas actualizaciones que son quizás más difíciles de afrontar. Lo que dice puntualmente el artículo 75 es que los créditos de actualización tienen que actualizarse por IPC más una tasa del 3% anual. Esto es lo que se reinstala después de la resolución del propio juzgado, y acá mismo el Estado Nacional dice, bueno, si están claramente diciendo que hay un nuevo análisis es porque no hay un análisis jurídico de fondo que se hizo previo a llevar adelante esta medida, y con todo esto es que justifican la gravedad obviamente de la situación y que justifica que vayan directamente hacia la Corte Suprema de Justicia. Hay que ver cómo continúa este litigio, pero bueno, el gobierno obviamente va a hacer todo lo posible para resucitar un poco este proyecto que formó parte de las sesiones extraordinarias de este año en el Congreso. Nuestra colega Daniela, que nos contó cómo está la situación en las últimas horas. Por lo menos desde la Procuración del Tesoro advirtieron justamente un rechazo a este pedido de per saltum en el proceso de continuar con los pasos que se requieren en cómo se organiza la justicia, ¿no?
Justicia del Trabajo, que es quien en definitiva lleva adelante esta intervención, recibió una denuncia, una medida cautelar por parte de una de las centrales de los trabajadores, hizo lugar a la suspensión de la aplicación de todos estos artículos, mientras que se decide la cuestión de fondo, si es constitucional o no estos artículos que están cuestionados justamente por la Confederación General del Trabajo. Y lo que pide el gobierno, como bien explicaba Dani, es que la Corte tome cartas en el asunto y agilice la definición respecto a esto, si es constitucional o no. ¿Por qué? Porque le corresponde a la Corte, por ser el tribunal de alzada, que lo principal que tiene que velar es por el cumplimiento de la Constitución. Así que la cuestión, si corresponde o no constitucionalmente estas modificaciones, naturalmente tiene que ser dirimido finalmente por la Corte. Veremos los tiempos y los plazos, si la justicia, si justamente los 3 jueces de la Corte avanzan con este per saltum o lo dejan para que siga el proceso en la Cámara de Apelaciones del Trabajo y luego sí finalmente llegar a la Corte Suprema de Justicia. Vamos al corte, que después tenemos todavía que pasar la agenda de la semana próxima, que ya está cargadísima, y anticipar algunos otros proyectos que están en debate también en la Cámara. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Desde hace ya varios años se intenta modificar la ley de salud mental en la Argentina, una ley que llevó muchos años de trabajo, que se aprobó en el 2010, el Senado la aprobó por unanimidad en aquel momento y en la Cámara de Diputados tuvo un acompañamiento mayoritario de los diferentes bloques. Se llevó adelante este proceso justamente para afrontar un modelo de encierro en centros de asistencia, en manicomios, como se los conocía en aquel entonces, pero la Argentina estaba obligada a cumplir
cumplir varios fallos internacionales y también convenciones contra la tortura y a partir del reconocimiento de los derechos de las personas con afectación a su salud mental. Se empezó a entender luego de varios encuentros, congresos internacionales, congresos nacionales y mucha discusión en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que hay muchas causas para reconocer la afectación de la salud mental y que esto puede atentar justamente a los derechos de las personas que se ven afectadas en su vida cotidiana. Luego de varios hechos que fueron conmocionantes socialmente, principalmente vinculado a la imposibilidad de la familia de Chano Carpentier, un artista argentino con consumos problemáticos de adicciones, buscaban encerrarlo. Y la ley, justamente que se aprobó en el 2010, planteó un proceso de desmanicomialización, es decir, que la asistencia en salud mental fuera comunitaria, fuera a partir también de la intervención de psiquiatras y médicos especializados, pero principalmente como una problemática social estructural que tiene que atender el Estado en todas sus dimensiones. Hoy se busca modificar y este es el proyecto que impulsa el diputado Damián Arabia de La Libertad Avanza, pero también esperando que llegue por el Senado una ley propuesta por el Poder Ejecutivo para modificar los puntos centrales de la Ley 26.657. ¿Qué quiere buscar el gobierno? Bueno, modificar algunos aspectos de esta legislación y, como decíamos, se espera que en algún momento llegue el texto al Senado de la Nación, lugar que hoy es más propicio para el oficialismo pueda avanzar con medias sanciones, con proyectos que impulsa. Algunas definiciones que tiene esta iniciativa de Damián Arabia busca modificar justamente el artículo 20 sobre la definición del riesgo. Uno de los puntos centrales, ¿no? ¿Quién está o quién asume la responsabilidad de definir el riesgo para sí y para terceros que pueda tener una persona afectada con cuestiones de salud mental y cómo se interviene en ese sentido? Lo que busca Damián Arabia entonces es cambiar justamente esa concepción de definición del riesgo y hacer una clarificación del concepto donde riesgo cierto e inminente pueda ser definido, como aquellos también que tiene que ver con contingencias que amanecen o causen perjuicios a la vida o integridad física de pacientes o de terceros. Este es el punto principal que buscan modificar. Son 3 las modificaciones que impulsa Damián Arabia en su proyecto. No es el único. También en su momento la diputada Marcela Campagnoli trabajó mucho con varias reuniones cuando conducía la Comisión de Salud. Otra de las definiciones que busca es mantener la internación voluntaria como un recurso excepcional cuando el abordaje ambulatorio no sea posible. Uno de los puntos fundamentales es este, ¿no? La internación involuntaria. ¿Cuándo se define? ¿Cómo se define? ¿Y qué se exige? Lo que dice Arabia en su proyecto justamente es que tiene que haber un dictamen firmado por lo menos 2 profesionales de distintas disciplinas. Uno debe ser médico psiquiatra, en esta idea que tiene el diputado patologizante del tratamiento de la salud mental y que no tenga vínculos personales o económicos con el paciente, sobre todo para evitar que haya internaciones compulsivas. El gran riesgo que tiene esta ley, sobre todo por la historia que tiene la Argentina, ha habido causas importantes que llegaron a la justicia. Les recuerdo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que pide que Argentina cambie su política sobre encierro, tiene que ver específicamente con esto, con las internaciones involuntarias. Y otra modificación que también impulsa el diputado Arabia, que va a ser muy discutido seguramente cuando llegue el proyecto, tiene que ver con el derecho a la defensa, modificando el artículo 22. El paciente o su representante legal puede designar un abogado. De lo contrario, el Estado va a proveerle uno desde el inicio del proceso, con nuevas facultades que el defensor no solo puede oponerse a la internación, sino que también con esta modificación puede oponerse a una externación. Esto quiere decir que no solamente está vinculado con la compulsión de encerrar a un pariente que no puede ser atendido en la vida familiar, que requiere asistencia y entonces no puede hoy ser atendido, como también que los pacientes busquen la externación cuando son forzados a estar justamente internados. La definición va a tener que ver con
bueno, finalmente si la representación legal es autónoma de los pacientes o hay una incidencia familiar, que es el gran riesgo que aparece cuando se plantean estas posibilidades de interdicción, ¿no? El caso más famoso en el mundo es la situación de Britney Spears, la cantante norteamericana, que fue tutelada por su padre a partir de una interdicción que hizo la justicia y bueno, tuvo la finalización de su carrera acá como artista y muchas consecuencias en su salud mental y la de su familia. Y otro de los puntos importantes que busca modificar Damián Arabia es el artículo 23, que tiene que ver con las salidas y las altas. ¿Por qué? Porque parte del trabajo que se impulsa tiene que ver con que los equipos de salud mental mantengan la facultad de otorgar las altas, las externaciones o los permisos sin necesidad de las autorizaciones judiciales. Solo debe ser informado al juez que se da esta alta o que se permiten las salidas para que los pacientes vayan incorporándose a su vida cotidiana, sobre todo cuando no hay riesgo de vida ni para sí ni para terceros, cuando la compulsión para el encierro tiene que ver muchas veces con imposibilidades de establecer criterios que permitan mantener la vida ordenada dentro de las familias, porque sin duda una persona dentro de un núcleo familiar que tiene afecciones graves de salud mental trastoca la vida cotidiana de las personas. Y esa es la principal demanda de las madres que han impulsado la modificación de esta ley frente a las posturas que asumen muchas de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con los pacientes. Esto que les decía de las salidas y las altas que buscan modificar tiene que ver con establecer la obligación de externar al paciente o pasar la internación a carácter voluntario apenas cesa la situación de riesgo. El debate de la salud mental es un debate complejo. Recuerdo que también, luego de la pandemia, el entonces presidente Alberto Fernández anunció sin efectivamente concretar una política de inversión económica para el plan de salud mental que es fundamental para que esto se pueda desarrollar. Es mucho más práctico para la vida que llevamos adelante hoy en la Argentina, en el mundo en general, que todas las personas de la familia en general que son adultos trabajan, donde las tareas de cuidado son tercerizadas, contratando los servicios de ayudantes, de internaciones domiciliarias. Sin duda, una persona con niveles altos de problemas de salud mental son muy complejos para abordar. ¿La solución será entonces el encierro? Bueno, va a ser parte de la discusión que aquí aparece. Y también qué pasa con las personas en soledad. Uno de los fenómenos que aparece fuertemente después de la pandemia es la transformación de los núcleos y de las relaciones interpersonales, donde hay muchas personas que viven solas o están sin parientes porque han muerto o las relaciones han sido muy difíciles y no tienen ninguna vinculación con sus parientes. ¿Qué pasa con aquellas personas que se encuentran sin posibilidad de asistencia de los entornos? ¿Y qué pasa también cuando los entornos tienen intereses en que esas personas que tienen algún padecimiento mental sean desplazadas de sus derechos y de sus accesos a algunas recomendaciones o situaciones que le genera también los vínculos familiares? Es un tema complejo, es un tema importante, pero no solo se puede pensar en las familias que tienen que abordar estos problemas, que son muchísimos en la Argentina. En las últimas horas hemos visto, por ejemplo, a los jóvenes del Colegio Nacional Buenos Aires reclamando mayor asistencia para las infancias, para las adolescencias, respecto a la vulnerabilidad que sufren por las afectaciones a la salud mental, los gabinetes psicológicos que ya no están en los colegios, o incluso políticas públicas que aborden el aislamiento y la soledad que generan también las redes sociales. Así que esperemos que el abordaje sea general y que no se restrinja solamente las necesidades prácticas de la familia, sino que tome en cuenta también las necesidades de los pacientes y las recomendaciones de los tratados que Argentina firmó, los tratados contra la tortura, los tratados de los derechos de los pacientes y también los fallos judiciales que ya tiene la Corte Suprema avanzado sobre esta cuestión. El diputado Arabia presentó el proyecto, no es el único que ha presentado proyecto, también se ha representado
el proyecto que en su momento la diputada mandato cumplido Marcela Campagnoli había presentado por parte de su bloque, de la coalición cívica también se presenta permanentemente esta iniciativa y cuando llegue el debate se hará seguramente alguna comisión informativa para conocer a las organizaciones que vienen impulsando este proceso de desmanicomialización que no se da solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, entre ellos Italia, que fue quien impulsó principalmente este cambio paradigmático en el abordaje terapéutico, que no sea de control sobre los cuerpos, sino de trabajo comunitario para que la sociedad acepte también que todos tenemos afecciones a la salud mental y que no pongamos en riesgo ni la vida de las personas ni de los pacientes, sobre todo, ¿no? Que pueden atentar contra sí o contra otros. Un debate interesante que se renueva otra vez aquí, 15 años después, para actualizar la ley o para modificarla en este sentido. Tenemos agenda para un ratito, pero antes otra columna, nuestra compañera Daniela Romero, sobre otro tema de actualidad. Hablábamos del financiamiento universitario y la propuesta del Ejecutivo Nacional. Marcela Coleta, pero también tuvo la firma de muchísimos diputados, tanto de Provincias Unidas, o sea, de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, de Unión por la Patria, de la Coalición Cívica, de Adelante Buenos Aires, que es Karina Banfi, y también de Coherencia, que es Marcela Pagano. Así que, bueno, obviamente esto ya empieza a presionar un poco la agenda de la oposición en diputados para que se empiece a reabrir esta discusión, porque recordemos que el Ejecutivo en febrero, durante las sesiones extraordinarias, presentó su propio proyecto de financiamiento universitario. Va a ir en la misma línea con la emergencia en discapacidad, otro tema que también suspendió tras la insistencia del Congreso y que también tiene un fallo judicial para su implementación. La idea es que tras haber fracasado en el intento de derogar estas leyes en el presupuesto 2026, ahora van a avanzar hacia una modificación de la ley para que se pueda compatibilizar, dicen, con el equilibrio fiscal y que no sean leyes que al aplicarlas puedan llegar a alterar las cuentas públicas. El tema es que la presión judicial ahora es cada vez mayor y bueno, también es cierto que desde febrero hasta ahora no hubo un momento en el que el oficialismo impulse esta ley. Y vamos a hablar también de eso, de cuál es el escenario político para el gobierno para volver a dar esta discusión y si tiene o no tiene los votos para hacerlo. Vamos a ir al tuit directamente de Mariela Coleta, dice: el gobierno no puede seguir en el camino de la inconstitucionalidad. Junto con otros bloques ampliamente representativos de la Cámara de Diputados, exigimos al Poder Ejecutivo que cumpla inmediatamente la ley de financiamiento universitario aprobada con mayorías especiales por el Congreso de la Nación. El gobierno se niega a aplicarla en contra de la Constitución. La justicia confirmó 2 veces, en primera y en segunda instancia, que debe cumplirla. Esta irregularidad y persecución, las universidades no va más. Vamos a ir un poco más abajo, por favor. Dice: financiamiento para funcionar y recomposición de los salarios ya. Esta fue uno de los tweets de Mariela Coleta. Sumó otro más directamente haciéndole la arroba a Martín Menem, diciendo: espero que estés en esto con nosotros. Obviamente, ¿por qué esto es importante? Porque claramente te da un panorama de que si el gobierno quiere avanzar con la modificación de la ley de financiamiento universitario, ya hay un abroquelamiento de votos que no sé si van a estar en contra de la iniciativa, pero que al menos se están mostrando activamente en reclamo de no haber aplicado esta ley en primer lugar. Por ende, ya tenés una posibilidad, o sea, ya estás viendo un panorama de votos un poco más bajo de lo que podría llegar a tener si conseguís a todos los aliados de tu lado. Va a ser clave acá ver qué va a pasar con la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical, justamente el tema de las universidades en las provincias es central, es una de sus batallas más importantes. En su momento fue polémico que algunos hayan bancado el veto del presidente a este tema. Siempre es algo que genera un debate muy sensible para los radicales, pero a priori habría algún tipo de sustento porque el proyecto que presenta el Ejecutivo fue consensuado por los rectores de las universidades y eso es lo que a la Unión Cívica Radical le daría como el aire para poder avanzar, para poder apoyar al oficialismo en este proyecto.
también teniendo en cuenta que la gravedad de que estés constantemente teniendo presiones judiciales, fallos para que te ordenen aplicar la ley, eso es algo que también buscan bloquear. Vamos a ir al artículo, a la placa 4, donde mostramos qué es lo que, cuáles son los artículos que exhorta la justicia para que explique el gobierno nacional. Por un lado, el artículo 5 se refiere a los salarios universitarios que deben ajustarse a la inflación desde diciembre del 2023. Y el artículo 6, que dice que la actualización equivalente, o sea, desde diciembre de 2026, debe aplicarse también para los programas de asistencia estudiantil. Esto es clave porque justamente a partir de esta actualización de la inflación es que surge este número que dice el Ejecutivo que tiene que poner para cumplir con estos dos artículos. El número es 2,5 billones de pesos. Sí. No 1.000 millones. Billones que acá en Argentina es millones de millones. Sí. Pero el tema es que acá vos tenés, como te decía, muchos gobernadores que tienen mucho costo político por estos temas. Lo vimos ya cuando se dieron los debates el año pasado. Y por ahí no van a tener tantas... no van a estar tan disponibles a dar este debate otra vez. Por ahí no lo vamos a ver tanto en diputados, puede ser que lo veamos más en el Senado, donde hasta donde comentaban en los pasillos ayer, no habría tanto consenso para avanzar con este tema, o sea, para volver a abrir esta discusión. Hay que ver cómo organiza el gobierno este debate, pero sin duda va a avanzar en la Comisión de Educación seguramente en las próximas semanas, por lo menos desde el impulso del Ejecutivo Nacional. Las comisiones se estuvieron juntando, decíamos, toda la semana. Hubo principalmente plenarios con la Comisión de Relaciones Exteriores, pero también desde la Comisión de Asuntos Cooperativos convocaron a referentes del ámbito mutualista y cooperativista para contar un poco el estado de situación que lleva hoy la economía de las cooperativas, que representan el 9% del Producto Bruto Interno y es la tercera economía en la Argentina. Está obviamente las empresas privadas, está obviamente el sistema público y este es el sistema cooperativo histórico en el país, sobre todo para proveer de servicios a las ciudades de las provincias, del interior de las provincias que no son tan cercanas a las capitales. Y allí fue que reclamaron políticas públicas justamente para el sector. Vamos a escuchar a Hugo Moyano, hijo de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, que participó de esta comisión y luego del debate dio un testimonio para Diputados Televisión. Se convocó hoy una reunión en la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales que preside el compañero Leivas, en la que concurrieron la Confederación de Mutuales, la CONAM, mutuales de todo el país a lo largo y a lo ancho, y quedó muy en claro la importancia que tiene la economía social en nuestro país. Más de 10 millones de personas en el mundo mutual, en el mundo cooperativo, 30 millones en total. El peso que tiene para nuestra sociedad, los servicios que se dan de préstamos para sus asociados, proveeduría, sobre todo en momentos difíciles de un país que atraviesa crisis, la importancia que tiene. Se habló también de conformar una mesa de trabajo para atender los problemas que existen en este universo, y nos comprometimos los diputados a poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo para llegar a un fin que favorezca a este sector tan importante para nuestro país. Algo de lo que se comentaba ayer en la comisión, que fue justo antes que nosotros comenzáramos el programa, tiene que ver con la situación hoy del acceso a las mercaderías para los consumos cotidianos. Las cooperativas y mutuales hacen un servicio muy importante para que se pueda acceder a precios más competitivos. Y por otro lado, la asistencia en salud. También las cooperativas y mutuales tienen un rol fundamental para que el acceso a la salud no quede restringido solamente al aporte económico que se puede hacer por una obra social, por una prepaga o incluso descomprimir un poco el sistema público de salud que está muy agobiado en estos últimos años. Parte de esta discusión se traslada a la semana que viene y es por eso que queremos repasar un poco la agenda, porque para el martes ya está previsto varias comisiones, principalmente arranca a las 11, justamente otra reunión de asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales, una comisión informativa que busca hablar y que convoca a representantes de todas las cooperativas para abordar la situación actual. Parte de la discusión que nos contaba Hugo Moyano, hijo, recién en el testimonio que compartimos con ustedes. A las 12, una reunión conjunta. Pequeña y mediana empresa con comercio están aquí convocando a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME,
Obviamente sobre la situación de las pymes van a estar hablando y también el endeudamiento, en este caso de este sector, de las pymes y el acceso al crédito. 14:30 horas, una reunión de la Comisión de Deportes para abordar proyectos de resolución y de declaración. Y la reunión más importante del día es a las 15 horas, Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde comienza el debate por la ley hojarasca con la presencia del secretario de desregulación, justamente Maximiliano Matías Narciso Fariña, y también parte de la Secretaría de Transformación del Estado y las Funciones Públicas, el secretario Alejandro Case, diputado mandato cumplido, que ahora se desempeña en la Secretaría de Desregulación. A las 16:30, la Comisión de Obras Públicas con la designación de autoridades, y también van a estar trabajando sobre las partidas presupuestadas asignadas en el presupuesto 2026, que no fueron 2023, que no fueron finalizadas todavía, y también sobre los presupuestos de este año en curso 2026. Para el miércoles, como ven, solo una comisión a las 10 de la mañana. Está prevista la Comisión de Cultura, que tienen que designar autoridades, pero está solamente esta comisión porque si sale dictamen el día martes sobre la ley hojarasca, puede convocarse una sesión el miércoles. Por eso todavía no se ha concretado tampoco el jueves, más que una comisión para poder dejar libre el resto del día y en caso de que se logren los dictámenes, convocar a sesión. Tanto el miércoles como el jueves está autorizada la Cámara Baja para convocar a sesión. El jueves entonces a las 11 va a haber una reunión informativa de la Comisión de Economía donde fueron invitados referentes de trabajadores y también de empresas para exponer sobre la situación de la economía y el empleo en el panorama federal. Muchas de estas comisiones, como ven, son reuniones informativas porque ya fueron designadas todas las autoridades de las comisiones solamente integradas por diputados, y las que están en manos de la oposición sin duda convocan para echar un poco de leña al fuego a la situación económica que vive el país y convocar a sectores que critiquen obviamente el gobierno. Mientras el gobierno nacional trabaja con sus aliados fuertemente para conseguir el dictamen de hojarasca esta semana y ojalá, quien dice, convocar una sesión para el tratamiento de los 11 tratados internacionales que se aprobaron en dictamen ayer y también, si se da esta discusión, pueda llegar al recinto. De esta manera entonces, llegando ya a algunos minutos antes de las 6 de la tarde, los despedimos, nos vemos nuevamente el lunes, tengan buen fin de semana. Ha sido todo por hoy aquí en Pasos Perdidos. Adiós.